¿Qué tal? Buenas. ¿Se me escucha? ¿Cómo está el audio? Hola. Andrés, ¿me escucha? Yo no le puedo escuchar. Eso escucha. ¿Intentó hablar usted? Porque no logré escuchar. Ahora pues no está muteado, pero no se le escucha. ¿Qué está pasando? Sí, qué raro. Bueno, intentaremos así. Cualquier cosa, hace un gestito, ¿no? Levanta la mano. Usted no le escucho. No le escucho cuando habla. Por ahí está muy bajo el volumen. ¿Está en celular o computadora? En la computadora. Sí, a veces hay que aumentar el volumen de salida del audio en la computadora. Entrando ahí al micrófono a la izquierda, en audio settings, la última parte, el último, del menú que se despliega, el último ítem, y ahí hay que aumentar el volumen. Arreglar los sonidos, algo así debe ser. Bueno, intentaremos así avanzar un poco. Hoy ahí avanzamos, ¿no? Un poquito. Y ya desde el próximo jueves, ya va a quedar directamente asignarles, ¿no? Les voy a subir vamos a vernos solamente unos 45 minutos, sobre todo para explicarles los trabajos prácticos que se van a hacer en las clases asincrónicas. O sea que vamos a aprovechar todas las asincrónicas para subir trabajos y demás. Así que ahora, digamos, sí, voy a avanzar por hoy un poco. Luego veremos el tema de las asincrónicas. Nos habíamos quedado un poquito entrando a ver, estábamos en la Edad Media, ¿no? Viendo un poquito el tema de las patologías, ¿no? De cómo se pensó la locura vinculada al espíritu, ¿no? Como desviaciones espirituales, mientras que en la Edad Antigua se había pensado como enfermedad del alma, ¿no? Como era enfermedad del alma para los griegos, entonces empezaron a elucidar por qué se darían esas enfermedades, ¿no? Entonces, por eso aparecieron teorías como la humoral, la neumática, ¿no? La teoría atómica, esas que vimos el lunes, y eran como aproximaciones, ¿no? De una psicopatología, porque es un intento de dar cuenta de la locura, ¿no? Los trastornos mentales. Entonces era una psicopatología y dependiendo cuál enfoque uno tomaba o consideraba, el tratamiento también estaba ya inmediatamente ya asignado, ¿no? Hecho. Como entramos a la Edad Media y en la Edad Media ahora el tema está vinculado al espíritu y los trastornos mentales a perturbaciones del espíritu, sobre todo por acciones demoníacas.
Esa era casi toda la explicación. O sea que no hay más teorías, ¿no? No hay más, no hay más posturas, es eso. Y el tratamiento tiene que ser por eso espiritual, o sea, mejor dicho, una corrección del espíritu. Como el espíritu reside en el cuerpo, entonces habían pensado que sometiendo al cuerpo, ¿no? A ciertos esfuerzos, ¿no? Castigos, el espíritu podía rectificarse. Por eso el tratamiento de los locos pasaba por ciertos castigos físicos, ¿no? Incluso torturas, ¿no? Y los monjes, los curas, ¿no? También vean, hacían ayunos, decían hacer pues, cuestiones muy vinculadas con el cuerpo, hasta hoy en día lo siguen haciendo, ¿no? Que son formas de evitar las tentaciones de la carne, ¿no? O sea, cuidarse y protegerse de las tentaciones de la carne. Y esa era la forma de purificar un poco el espíritu, ¿no? De rectificarlo y que no se desvíe. ¿Mm? Entonces habíamos visto que a partir de eso empiezan a aparecer explicaciones de ciertos comportamientos, pero todos vinculados a perturbaciones espirituales. Dentro de esos estaba la licantropía, ¿no? Los hombres lobo, por eso, famosísimos, del cual ya habíamos hablado el lunes, ¿no? Otro trastorno que había muy interesante, que era muy común en los hombres solamente, se conocía como el amor heroico. Voy a ir colocando todas estas cosas en el chat, ¿no? Entonces, teníamos la licantropía y el amor heroico. Ahora voy a poner el amor heroico. Ahí en el chat voy colocando. Ah, no sale otra cosa. A ver si se puede editar. Así se puede. Ahí está. El amor heroico era una especie de enamoramiento de un hombre a una determinada mujer, a una sola, no eran muchas, solo a una, pero con una condición muy interesante, que la mujer no supiera de ese amor. O sea que era un amor, digámoslo, incondicional. El hombre estaba enamorado de esa mujer, lo sabían quizás algunos amigos del hombre, los más cercanos, ¿no? Pero la mujer no sabía de ese amor, porque normalmente estas mujeres eran prohibidas, es decir, eran mujeres casadas o ya estaban destinadas al matrimonio. Entonces era como un amor a distancia. El hombre las veía, ¿no? Suspiraba, las anhelaba, pero nunca les decía nada, nunca se le acercaba. Es más, en muchos casos ni se conocían, ni se conocían. O sea, la mujer ni siquiera sabía de la existencia de este hombre. Y este hombre tampoco la había conocido, o sea que ni se hablaba. Pues era un amor muy como idealizadísimo, ¿no? Como al nivel de la ilusión, porque el hombre estaba realmente enamorado. Sufría, ¿no? Porque no era correspondido, era un amor imposible. O sea, que nunca iba a poder tener una pareja, digamos, pero funcionaba, era así, digamos, era un enamoramiento muy fuerte, ¿no? Entonces era interesante, bien chistoso, podríamos decir, ¿no? Porque era raro, raro. Y estos hombres, digamos, se la pasaban la vida entera suspirando y escribiendo cartas y poemas de amor que nunca iban a llegar a destino, ¿no? Incluso muchos morían solteros, no se casaban porque estaban enamorados de esa mujer. Pero ahí está esta época, por eso en la que va a aparecer el famoso juglar, ¿no? Este músico con su guitarrita, ¿no? Con un laúd, que es como una guitarrita y que lo contrataban esos tipos, ¿no? Esos hombres para ir a cantarle al balcón de la doncella, ¿no? Entonces el juglar cantaba, pero en realidad el hombre le dictaba las cartas de amor o los poemas que le había escrito. Y el juglar le ponía música. Y con música ¿no? Le hacía dar cuenta de lo que había escrito a su amada. Si a la mujer le gustaba lo que escuchaba, encendía una vela. Pues, encender la luz y encendía la habitación y era para el hombre que estaba allá afuera, fue un logro, ¿no? Y ahora ya se ponía contento, feliz, todo, porque esta mujer quiere decir que estaba correspondiendo. Luego abría la ventana, por ejemplo, o la puerta del balcón. Si la cosa iba mejor, salía, ¿no?
Eso era lo máximo. Entonces el hombre escondido, tras árboles, arbustos, nunca se lo veía. Por eso la mujer nunca podía ver al hombre que estaba mandando la serenata. Solo podía ver al juglar cantando. Y una voz susurrando que tampoco se podía reconocer, ¿eh? Entonces, llamativo, ¿eh? Y en el mejor de los casos, la mujer le dejaba a la doncella, ¿no? Le arrojaba un pañuelo, y luego se entraba, cerraba la ventana y se dormía, ¿no? Y el hombre iba y recogía ese pañuelito, y ese era como su máximo logro, ¿no? Su trofeo, y eso era lo máximo que podía haber hecho. Entonces se pensó eso como una patología, un trastorno, ¿no? Pero tampoco era un trastorno muy malo, porque como era un amor, se expresaba el amor, no iba en contra de la vida social, de la religión, entonces era una especie de desviación, pero de una persona a la que lo dejaban nomás vivir así, ¿no? Seguramente mujeres también ha debido haber esto, solo que por la época las mujeres estaban más limitadas a expresar, ¿no? Sus afectos y cosas de ese orden. Probablemente, por eso se data que esta era una patología netamente masculina. Pero, ¿por qué? Porque los hombres contaban, el juglar sabía quién era, digamos, ¿no? Pero las mujeres probablemente por un tema de restricción social, ¿no? Y moral no lo harían, pero tal vez han debido haber mujeres. Actualmente ya podríamos definir este trastorno con otro nombre más propio, ¿no? Es un delirio erotomaníaco, ¿no? Así se lo conoce ahora en la actualidad, ¿no? Delirio erotomaníaco, ¿no? Lo voy a colocar también acá en el chat para que lo pueda escribir si quiere. Ese es el nombre actual de esta patología. Otras patologías que habían, incluso había forma de pensar desviaciones, digamos, colectivas, ¿no? O sea, en masa, ¿no? Pensaban que, por ejemplo, las pestes, ¿no? Las ratas, las moscas, mosquitos, cucarachas, insectos que inundaban ciertas comarcas eran castigo divino, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien en la comunidad se había portado mal, o sea, había cometido un pecado muy grave o había varios pecadores en la comunidad. Entonces Dios los estaba castigando, mandándoles pestes, ¿no? Y muchas, los pobres de las comarcas no saben qué hacer, se enfermaban, todo lleno de ratas y todo. Bueno, en realidad era porque el europeo siempre fue un poco sucio, ¿no? O sea, no acostumbraba a bañarse ni a asearse mucho, ¿no? Olía mal y no por eso son los inventores del perfume, ¿no? Porque el perfume era para disimular los malos olores, ¿no? Pero había santos, o sea, van a volverse santos hombres de fe, ¿no? De la iglesia que peregrinaban, ¿no? Daban vueltas por todo lado, peregrinando. Y habían algunos que eran famosos. Por ejemplo, uno que era muy famoso, le pongo el nombre ahí, era San Vito. San Vito, ¿no? Que lo veían por ahí caminando y todo el mundo lo agarraba y decía, venga hacia nuestra comarca, ayúdenos. Y era gente que iba predicando la palabra de Dios. Pero cuando llegaban estas pestes, estas plagas, también, ¿no? Les pedían ayuda, ¿no? Y estos santos, San Vito, por ejemplo, tenían una práctica muy interesante. Se los llevaba fuera de la comunidad a todos y les hacía hacer ejercicios, bailes. Los bailaban, ¿no? Hacían ejercicio, ¿no? Y cuando volvían a la comunidad, después de un par de días, ya no había insectos, ya no había nada, ¿no? Claro, creían que era un milagro del santo. Era porque los animales se fueron, ¿no? Si no habían humanos, también se fueron todos estos, ¿no? Y otro santo famoso hacía algo parecido, también se los llevaba lejos a las de las comunidades y les hacía hacer también ejercicios de fiesta, bailaban, cantaban, predicaban y les decía que se lleven todo lo viejo, todo lo que tenían viejo y podrido, ¿no? Que se lo lleven y en una fogata enorme, enorme, enorme lo quemaban todo, lo quemaban, ¿no? Luego se mojaban, iban al río, con baldes se mojaban, ¿no? Y esto pasaba mucho en verano en Europa, en verano que hace un calor tremendo y porque había, por eso, justo es la época en la que proliferan los insectos, las alimañas. Entonces, en esa época es así, ¿no? Muy caluroso también las noches. Entonces, ¿qué hacía este otro santo? Les hacía hacer ejercicios, ¿no? Y encima los bañaba, ¿no? Porque se mojaban.
y quemaba todo lo viejo y lo podrido en una fogata. Bueno, cuando volvían ya no había ratas, ya no había moscas, ya no había nada, claro, todos esos animales se habían ido, ¿no? No había ya humanos, no había nada sucio y demás. Y desde eso queda esa tradición en Europa, en enero, digo, perdón, en verano, que es en junio ya en Europa, se hace esta fiesta famosísima, ¿no? Que ha llegado incluso acá hasta Latinoamérica, acá en Bolivia todavía se la celebra, ¿no? Es la fiesta de San Juan, ¿no? Porque San Juan era el santo que hacía esto. Y los españoles nos trajeron esa fiesta acá. Por eso se hace también la fogata, se quema lo viejo, se baila alrededor de la fogata, se salta la fogata, ¿no? Pero no nos mojamos, ¿no? Porque acá es invierno y si te mojas, pues te mueres, ¿no? De neumonía probablemente, ¿no? No nos mojamos, bueno, ahora ya no se hacen fogatas, ¿no? Ya no se hacen por un tema ecológico y demás. Pero de ahí viene esta fiesta, ¿no? Es antiguísima, es una fiesta de la Edad Media, ¿no? Antigua, antigua. Entonces, así trataban, ¿no? Eh, las locuras y demás. Y otra locura muy interesante, vean, es lo que se conoce por eso como la bruja, ¿no? Las brujas, la brujería, ¿no? La bruja, así se le llamó, ¿no? Bruja, pero era también una desviación. Todas, en cierta medida, desviaciones espirituales, pues, ¿no? La bruja era un personaje interesante. ¿De dónde surge la bruja? Surge, por ejemplo, en los países del norte, ¿no? Inglaterra, ¿no? Escocia, en todos esos lugares que eran como islas, ¿no? Y eran lugares donde escaseaban los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres estaban reclutados en el ejército, combatiendo o construyendo puertos, barcos, carreteras, ¿no? O sea, caminos, ¿no? Castillos. Y no había hombres en en las comunidades, en las comarcas. Poquísimos. Los hombres que quedaban eran los ancianos o los enfermos, ¿no? Y niños. Pero no habían hombres. Y muchas mujeres querían tener hijos, ¿no? O querían embarazarse, querían vivir la maternidad, ¿no? Pero no había cómo, no había con quién. Y encima la Iglesia Católica exigía que tengas hijos bajo matrimonio, ¿no? No podías embarazarte así nomás, era un pecado, ¿no? Pobres mujeres, ¿cómo hacían para embarazarse? ¿Cómo hacían para tener hijos? Agarraban a los pocos hombres enfermos que veían, o a los peregrinos, ¿no? Apareció un hombre por ahí, listo, Yor, ¿no? Pasaba por la comarca y lo agarraban. Y lo seducían, ¿no? O sea, se lo llevaban lejos de la comarca, o sea, lejos de la mirada del cura, ¿no? Del obispo, de quien sea que esté por ahí. Y se iban por eso a unas cuevas muy lejos, y ahí es donde preparaban ciertas pócimas, ¿no? Se mezclaban hierbas, etcétera, para estar en un estado de trance. Y para que el hombre esté en un estado de trance, esté en una especie de excitación continua, para que todas las mujeres pudieran, ¿no? Tener un encuentro sexual con él. Y así muchos terminaban embarazadas, pero ellos también estaban en un estado de excitación con unos brebajes que preparaban. Pues de ahí viene esa idea, ¿no? De la bruja en su caldero, ¿no? Haciendo cosas, mezclando, poniendo cosas aquí, cosas acá, hierbas, ¿no? Y agradecían mucho, por ejemplo, a la diosa de la fertilidad, ¿no? Porque, y al dios de la fertilidad, que curiosamente en las culturas paganas, ¿no? Anteriores a la Iglesia Católica, está representado por el macho cabrío, ¿no? Esa figura que tenemos de un hombre que parece cabra, que la Iglesia cuando vio dijo, este es el diablo, ¿no? De ahí viene la figura del diablo, pero es en realidad la figura del dios de la fertilidad. Entonces, muchas de ellas, agradecidas, o decir, terminaban embarazadas, agradecían al dios de la fertilidad. Entonces, obvio, para la Iglesia Católica era un recontrapecado, ¿no? Primero hacer una fiesta a este ser que parece el diablo y terminar embarazándose por fuera del matrimonio y de la regulación de la Iglesia Católica era un pecado tremendo. O sea, que estas mujeres se les va a acusar de brujas y se las va a perseguir, ¿no? Se las va a perseguir, van a ir a buscar estas cuevas donde hacían estos ritos, los aquelarres, ¿no? Estos lugares donde se internaban a hacer estos ritos sexuales, ¿no? Y les van a perseguir, les van a
ahorcar, quemar, ¿no? Apedrear, ¿no? Porque no se podía hacer eso. Pero las pobres mujeres, digamos, lo único que querían era tener hijos. ¿No? Algunas por ahí no querían hijos, solamente pasársela bien, ¿no? Con un hombre, pero solo querían eso, ¿no? Entonces la iglesia lo condena, ¿no? Con el acto de la brujería, que es un término que también viene de las culturas paganas. Muchas de estas mujeres, por ejemplo, que querían ser madres, eran ya pasadas de edad. Es decir, ya no podían embarazarse, eran ya mayores o ya estaban entrando en la vejez, ¿no? En la edad adulta tardía. Entonces peregrinaban, se reunían entre varias y caminaban por todo el reino, juntas para cuidarse entre ellas, ¿no? Y vivían de comer del bosque, plantas, cazaban conejos, lo que se podía. Y esa es la figura de la bruja, ¿eh? La mujer vestida de negro, con un traje, toda cubierta, encapuchada, vieja, ¿no? Anciana ya, ¿no? Y caminaban por todo lado, con sus ollas, sus escobas, ¿no? O sea, con sus pertenencias. Y comunidad a la que llegaban, digamos, porque querían tener hijos, se dedicaban a raptar hijos, niños. Un niño que estaba ahí corriendo, descuidado, se los raptaban, ¿no? Se lo llevaban para cuidarlo, ¿no? Y por eso de ahí viene todo el tema con los niños y demás, ¿no? Y cuando venían las brujas, viene todo el mundo las veía, y las brujas vienen, había que ocultar a los niños, ¿no? Entonces los ocultaban en los establos, en los pajales, en los entretechos, y de ahí viene el tema del disfraz, ¿no? Disfrazar al niño, o sea, ocultarlo, que no parezca niño, parezca un adulto, que parezca otra cosa, para que la bruja no se lo llevara, ¿no? Entonces viene el Halloween, ¿no? Y esta fiesta de disfrazarse de los niños, ¿no? Y las brujas hacían también en sus calderos, preparaban cosas raras como hierbas, ¿no? Hacían caramelos, ¿no? Caramelos. Hacían caramelos con los que engatusaban a los niños, les invitaban, les decían, mira, ¿quieres? El niño venía, le hacía probar y luego se lo robaban. Entonces de ahí viene todo el tema del dulce o el truco, ¿no? Darle el dulce al niño y ya después se lo llevan, o el truco de engañarla a la bruja, ¿no? Para que no se entere quién es el niño. De ahí viene todo eso de la brujería. Bueno, es re interesante el origen de Halloween y todas estas cosas. Muy, muy interesante. No sé si usted, Andrés, sabía algo de esto, ¿no? Si se enteró, lo escuchó por ahí y demás. Pero está localizado como un gran desvío, ¿no? Como un desvío psicopatológico. Bueno, la Iglesia Católica introdujo mucho el oscurantismo, ¿no? No se podía hablar libremente, expresar, no podía uno pensar algo distinto a la Iglesia Católica. Tremendo. Pues hay gente que se va a empezar a enojar, va a ver que la Iglesia tiene un poder tremendo. Los reyes y los obispos felices tienen banquetes de primera, manjares, viven en el lujo, y el pueblo enfermo, trabajando, muriendo de hambre, ¿no? Allí va a aparecer Lutero, por eso que va a protestar en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando escribe una tesis con más de 90 apartados ahí, lo pega en la puerta de una iglesia, ¿no? Eh, Muchas cosas. La gente se empieza a molestar por el manejo abusivo, digamos, del poder que la iglesia y las monarquías, ¿no? Los reyes habían obtenido. Entonces, cansada la gente, se desata la Revolución Francesa, ¿no? 1789, y con eso el fin de la Edad Media, ¿no? Y el ingreso a la Edad Moderna, ¿no? Y ahí está bien tremendo, bueno, hay todo un tema por los derechos humanos, el respeto a la gente, libertad, igualdad, fraternidad, es el eslogan de la Revolución Francesa, pero también es una época tremendamente sangrienta, ¿no? Matan a unos, a otros, todo el mundo, el rey que había fue decapitado, ¿no? Le quitaban sus posesiones, sus castillos, sus riquezas. Era príncipe, este hijo del rey, a ese también. Este era el primo también, era el duque, lo que, a todos. Pero se vuelve una matanza tremenda, incluso se empiezan a matar entre ellos mismos, entre los que habían hecho la misma revolución, ¿no? Creo que se me está cayendo mal, lo mataron. Tremendo, es una cosa ultra sangrienta la Revolución Francesa, ¿no? Por intentar imponer un nuevo orden y cambiar el anterior.
En cierta medida muchas cosas van a cambiar, muchas, pero otras se van a mantener, como por ejemplo el gobierno. Bien, los monarcas ya no nos gobiernan, ¿no? Ya no a los reyes. Por eso ahí ahora en Europa hay todavía reyes, ¿no? Hay reyes en Francia, en España, en Inglaterra, pero ya no tienen un poder político de gobierno, podríamos decir, ¿no? Pero siguen creyendo en los reyes, ¿no? No han terminado de eliminarlos, pero los reyes ya no los gobiernan. Entonces, una vez que ya barren con todo, se miran las caras los franceses y dicen, ¿y ahora quién nos va a gobernar? ¿No? Sabemos, los que nos gobiernan los más intelectuales, ¿no? Los que han leído, los que saben cosas, la burguesía, ¿no? Porque los más intelectuales, etcétera, los que tenían acceso a libros, eran los que tenían dinero, ¿no? Y se podían estudiar o podían comprar libros, los burgueses. Entonces, adiós a la monarquía y llegó la burguesía a conquistar y hasta ahora seguimos así, ¿no? Y la Revolución Francesa cundió en toda Europa, ¿no? Cosa tremenda, toda Europa está tomada por las ideas de la Revolución Francesa y por eso va a haber un giro tremendo. La gente ya puede hablar, opinar, se empieza a escuchar ideas nuevas, ¿no? Es la época de la luz, ¿no? Después de la oscuridad viene la luz, la ilustración, ¿no? La edad de la luz, la era de la revolución. Y hay grandes cambios, ¿no? Uno de esos es que sacan a todos los presos de las cárceles, libres, y a todos los locos. Porque los locos y los presos estaban juntos, los metían en las mismas cárceles. Y las cárceles en la Edad Media, vean, estaban llenísimas, llenísimas, ¿no? Cualquiera hacía cualquier cosita rara en la calle, por ejemplo, ibas bailando y ya te agarraban y te metían porque poseído, ¿no? Sacrílego. Y había demasiada gente hacinada en las cárceles. No se sabía qué hacer. Entonces los empiezan a despachar. Por eso, en la Edad Media, por ahí, cuando Colón, ¿no? quiere venir acá a la América, bueno, él quiere ir a China, ¿no? Se va a encontrar con el Océano Atlántico. Y le pide gente a la reina Isabel, recursos. ¿Qué le da a la reina Isabel? Le da presos, ¿no? Le habían tantos que mejor llévese 100 de estos que nos interesan a nosotros. Si se mueren y no vuelven, nos da igual. Habían tantos que los que vienen aquí a América a conquistarnos son delincuentes, ¿no? Criminales, ¿no? Entonces, eso era complicado. Llegó un momento en el que habían tantos locos que no se sabía qué hacer con los locos, por eso. Bueno, los criminales condenan, ¿no? Los mataban, los ahorcaban, etcétera, pero con el loco no se sabía qué hacer. Entonces, se inventó un mecanismo muy cruel, que era meterlos en unos barcos, ¿no? Pagar al capitán del barco y llevar el barco al fondo, al mar adentro, ¿no? A mar adentro, y ellos estaban ahí lejísimos de la costa, botarlos al mar a los locos. Pues los arrojaban con toda la tripulación y el barco volvía. Y dejaban que se murieran ahogados, ¿no? A este mecanismo, ¿no? Se le conoció como la nave, lo voy a escribir, la nave de los locos. ¿Sí? Y podríamos decir que quizás ha sido el peor tratamiento, el más cruel, ¿no? que se ha realizado a gente loca en la historia de la humanidad, ¿no? Matarlos, dejar que se mueran ahogados, ¿no? Porque no se sabía qué hacer. Una vez que la Revolución Francesa estalla, etcétera, porque había gente ahí esos locos que los botaban al mar, eran padre de alguien, hermano de alguien, ¿no? Hijo de otro, la gente estaba molesta. Entonces, cuando la Revolución Francesa llega, se decide que se da como una especie de carta blanca, o sea, permiso, ¿no? Así libre a quien quiera estudiar la locura. Entonces dice, a quien quiera tiene libertad total de venir a decirnos qué pasa con eso. Estudien la locura, denos respuestas sobre la locura, ¿no? Y esa es la edad moderna. Entonces, después de la Revolución Francesa, lo que la gente quería, lo que se va a instituir es que nos den respuestas de todo. Den respuestas de las enfermedades, de por qué los astros son así, por qué el clima, todo. Pero denos respuestas. Ya no queremos.
Ya no confiamos tanto en que sea solamente lo divino y Dios y todo eso. Entonces, por eso la gente empieza a opinar, a dar teorías, y todo es bienvenido, entonces empiezan a escuchar y podríamos decir que es por eso ahí que nace legalmente hablando la ciencia. La ciencia tal cual la conocemos hoy nace fruto de la Revolución Francesa, ¿no? Y empiezan a haber teorías, explicaciones, etcétera. A cualquiera, no necesita ser estudioso, nada. Quien sea, vengan a darnos respuestas. Tanto es así que en 1802, ¿no? Pues aunque 3 años después de la Revolución Francesa, ¿no? Se hace por primera vez la primera autopsia del mundo, porque hasta antes no se hacía. Los filósofos no abrían cuerpos, ¿no? No diseccionaban, porque no se metían con el cuerpo, que era obra de la naturaleza, ¿no? Era parte del universo, nadie quería alterar el universo, las leyes del universo. En la Edad Media, peor, el cuerpo es regalo de Dios, ¿no? Es un divino, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues el cuerpo no se profanaba, un pecado mortal, tocar el cuerpo de un muerto. Entonces no sabíamos lo que había adentro, suponíamos, pero no se había estudiado. Entonces en 1802, cuando se da permiso de poder abrir cuerpos, que se empieza a ver allá adentro, que había. Y por tanto también se puede empezar a ver el cerebro. Empieza a estudiar el cerebro. Y la enfermedad mental, ahora, vean, la locura, va a pasar al terreno del cerebro. Bueno, así, los locos tienen un problema en el cerebro. Entonces hemos hecho un pasaje del espíritu, del alma, de la edad antigua, al espíritu, en la edad media, al cerebro, en la edad moderna. Y hasta hoy, ya estamos en la edad hipermoderna, seguimos creyendo, bueno, muchos siguen creyendo que la locura es un tema con el cerebro, ¿no? Neurotransmisores y demás. ¿Mm? O sea que todavía estamos afectados por ese cambio de pensamiento. Entonces, como les daban permiso a que cualquiera venga a decir lo que quisiera de las enfermedades o de las locuras, ¿no? Cualquiera venía. Había un mercader famoso, un cuaquero, vendía cuadras, ¿no? Un mercader, un comerciante, ¿no? Que un día, ahí le pongo el nombre, ¿no? Es Samuel Tuque, que un día dijo, yo quiero estudiar la locura. Bueno, le senté, ¿me pueden prestar locos? Uy, sí, claro, tenemos un montón. Entonces, ¿cuántos quieren? 20, yo sé, 20, 30. Y así era, ¿eh? Venía alguien y decía, quiero estudiar, entonces 20, 30 locos, 50, los que quiera, estudie. Haga lo que quiera, pero denos respuestas, ¿no? Y dentro de esos va a aparecer, voy a poner también el nombre, va a aparecer Philippe Pinel, ¿no? Médico él, el que va a empezar a también estudiar la locura. Le van a dar varios locos, se los va a llevar lejos de la ciudad al campo, a una granja, una especie de residencia que él tenía, y ahí los estudia con otros médicos, enfermeros, ¿no? Entonces se los estudia. Y Pinel es, digámoslo así, el fundador de la psiquiatría, ¿no? Es el padre de la psiquiatría moderna. Entonces es el primer psiquiatra, por decirlo así, aunque la psiquiatría como tal no existía todavía, ¿no? No existía ese nombre. Pero Pinel es el primero en empezar a investigar científicamente la locura. Entonces hacían experimentos con los locos, pruebas, ¿no? De todo, es ahí donde van a hacer la famosa camisa de fuerza, ¿no? Para amarrarlos, ¿no? Los locos, tratamientos de inmersión, ¿no? Amarrarlos a una silla y meterlos al agua heladísima, ¿no? Fríísima, con hielo, así para que eso les haga reaccionar cuando están en un ataque, ¿no? Van a hacer de todo, ¿no? Atrocidades también, por supuesto, pero no importaba, ¿no? La ciencia, ¿no? Exigía respuesta. Entonces ahí aparece Pinel, luego va a aparecer con su discípulo que es Esquirol, ¿no? Juntos van a empezar a construir la psiquiatría, ¿no? La psicopatología van a ser acá, así como ciencia, y luego va a aparecer la psiquiatría, que va a ser la ciencia, bueno, no la ciencia, la especialidad de la medicina que se va a dedicar a estudiar esto. Entonces van a aparecer esos dos nuevos campos, la psicopatología como ciencia y la psiquiatría como una especialidad del médico.
¿no? Entonces ahí aparece, ahí, 1800 y algo, empieza a aparecer todo esto, ¿no? Entonces la psiquiatría va a empezar a surgir desde 1800 para hasta arriba, ¿no? Hacia adelante. Y por ahí, 1884, 1800, ¿no? 90, 80 años después de que la psiquiatría ya está existiendo, va a aparecer Freud, ¿no? O sea que muy cerquita, ¿no? La psicopatología y la psiquiatría están teniendo 80, 90 años de vida y Freud ya está, ¿no? Justo ahí inscribiéndose, ¿no? Entonces, esa es una especie de brevísima, brevísima historia de la locura que le hago para ir ubicando las cosas. Y la psicopatología, como va a aparecer, 1890 y pico por ahí, ahí empieza. Vamos a ver enseguida, después de un descanso que nos vamos a ver unos 10 minutos, vamos a ver los paradigmas de la psicopatología, o sea, los momentos en los que la psicopatología se ha ido construyendo hasta hoy, ¿no? Entonces, vamos a continuar un poquito, terminamos de ver una brevísima historia de la locura y ahora entraremos a ver los paradigmas de la psicopatología. Ese textito donde están los paradigmas está en el dossier, ¿no? Y es este texto, ¿no? De Inés Sotelo, ¿no? Psicopatología, psicoanálisis, en el capítulo uno que usted tiene en el dossier, en ese están los paradigmas, o cuando lo quiere estudiar. Eso lo vamos a trabajar enseguida, ¿no? Bueno, me quedan como un poquito más de 2 minutitos para que se corte este primer encuentro. No sé, Andrés, si usted quiere preguntar algo, tiene alguna duda, alguna inquietud, o algún comentario que quiera hacer. Ah, no se preocupe si no tiene la fotocopia. Igual yo lo voy a ir colocando ahorita, lo voy a compartir en la pantalla. No se preocupe, es más, se lo puede enviar ahorita al grupo del WhatsApp también, porque quiero ir revisando. Entonces lo tengo digitalizado ese capítulo, así que se lo voy a enviar ahorita, ¿no? Bien, ¿qué le parece si nos damos un descanso? Unos 10 minutos fácilmente podríamos descansar y luego nos conectamos de nuevo para terminar esto. Vamos a avanzar otra vez unos 40 minutitos, una cosa así breve y lo cerramos el encuentro de hoy, ¿no? Pues le voy a dejar una tareita también para que lea algo y nos reencontramos directamente pues, después de este encuentro el próximo jueves, el lunes es feriado, ¿no? El carnaval. O sea que ahorita descansemos, Andrés, unos 10 minutos. Igual en el WhatsApp le voy a avisar cuando ya nos estemos reconectando. Esté atento nomás y continuamos más adelante. Muy bien, estamos atentos.